En este vídeo remake de uno de los mejores o vídeos que más gustó de esta sección de reflexiones de Warrior Reflections, que fue el vídeo de test asocial o si eres sociable, pero como ya sabéis los que sigáis esta serie de vídeos, decidí, para evitar problemas con el copyright, borrar todos esos vídeos que tenía haciendo test y de ahí se fueron 11 vídeos, así que ahora aquí me dispongo a hacer esta especie de remake, ¿vale? A ver si está a la altura, aunque lo veo realmente difícil que esté a la altura del primero, porque creo que el primero, el vídeo antes de este remake, gustó mucho por el hecho de que al hacer los test con vosotros hubo muchas preguntas con las cuales quizás podríais haber empatizado o podríais veros reflejados con lo que os comentaba, con esta temática de ser asocial o no ser sociable y cosas por el estilo. Entonces, a raíz de ahí tengo para este remake un montón de reflexiones adicionales que os quiero compartir en este vídeo, que yo creo que os pueden ser muy interesantes con este tema de asocial. Por otro lado, también tenéis los test que hicimos y alguno más de los que hicimos en el vídeo anterior, y eso los tendréis en el comentario fijado o en la descripción, por ahí los tendréis, los enlaces a los diferentes tests. En esta ocasión, el test más importante del otro vídeo, que ese no lo hice, lo he puesto en primera posición, que yo creo que es el test que más puede reflejar este lado de ser asocial o no ser asocial. Desde luego, una terminología que es interesante aquí aclarar es que hay mucha diferencia entre el hecho de ser asocial o ser antisocial. Según he estado mirando, el término antisocial se refiere más bien a la sociopatía, o sea, que va en contra de la sociedad, pero yo aquí esta parte de asocial creo que está más encaminado a la parte de simplemente no gustar o no buscar o no es una prioridad el hecho de socializar, o sea, ser sociable con otras personas. Entonces, a raíz de ahí tenéis los diferentes tests. Los que más recomiendo que hagáis es el primero y el segundo, que quizás os puede servir a que reflexionéis mucho. Y aquí el añadido viene a ser el que he puesto como test 3, que realmente no he profundizado en ello, pero puede ser interesante porque mirando estas cosas de asocial hace varios meses, ahora mismo lo busqué para este vídeo, vi que quizás una cosa que os puede dar pistas es un término que yo encontré primero en inglés, que viene a ser el esquizotípal, ¿vale? Y buscándolo en español vendría a ser trastorno esquizotípico de la personalidad. Entonces, quizás, si bien no voy a profundizar por ahí lo que es las reflexiones del vídeo, porque realmente solo os quería dar el término por si, por lo que sea, estáis dando los otros test una puntuación muy alta, o por si, por lo que sea, veis que tenéis un problema que necesita ayuda, que en ese caso, igual, si veis necesario ir a un psicólogo, que os eche una mano al respecto, que sepáis que podéis seguir esta pista del trastorno esquizotípico de la personalidad por si os veis reflejados y para que sepáis de manera más concreta cómo quizás ponerle solución a vuestro problema si veis que estáis teniendo dificultades en la vida por ese tipo de comportamientos o tendencias que tenéis con esa parte asocial, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? El resto, los dos test finales simplemente son más para jugar, pero como los puse en el otro vídeo, pues aquí también los lo añado por si queréis usarlos para reflexionar. ¿Ok? Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, voy a proceder a las reflexiones que os quiero compartir con este tema de será social o no será social. Y eso lo he puesto de manera, digamos, reflejada. O sea, he puesto algunas cosas que digamos que pueden ser rasgos que considero positivos con mi ignorancia en estos temas de la psicología y la mente, por decirlo de alguna manera, simplemente los percibo como que pueden ser beneficiosos o que contextualizadamente no tendrían por qué ser un problema, y los otros que pueden ser, digamos, más problemáticos, que pueden ser no deseados y que por mucho que seáis asociales a nivel filosófico, a nivel funcional o porque simplemente no os da necesidad, no tenéis necesidad de socializar con otras personas, creo que incluso en algunas cosas, en algunos contextos, las partes positivas pueden considerarse incluso virtudes, pero desde luego las partes negativas pueden llegar a ser muy complejas y creo que es interesante pulirlas. Entonces, un punto de vista que creo que es interesante a la hora de reflexionar esto de ser asocial es que creo que puede ser muy sencillo decir que uno es asocial, bueno, antisocial, ya hemos comentado que el término antisocial se refiere más bien, digamos, a la sociopatía, a la delincuencia, lo que es ir en contra de la sociedad, pero digamos de no prestar ese interés. Y quizás una parte que os invito a reflexionar es cuál es el origen
de esa falta de interés de interacción con las otras personas. Porque muy probablemente, porque yo reflexionando de manera simplificada, de manera sencilla, se podría decir muy fácilmente que puedo ser asocial, pero sería falso y no sería cierto, no sería preciso. Porque yo realmente sí disfruto de la compañía de las personas, pero de las personas adecuadas. Entonces, aquí una primera toma de reflexión es que muy probablemente muchos no seáis realmente asociales de que no queráis tener compañía ni interactuar con otras personas, sino que simplemente no encontráis las personas adecuadas, las personas que os motivan a estar socializando, o un grupo de personas, un grupo de gente o personas, lo que sea, con las que os sintáis cómodos para poder expresar vuestra sociabilidad o como os indique. Así que, como veis, hay muchísimos matices que creo que es interesante pulir y por eso os quiero compartir estas partes de las reflexiones. La pregunta es directa. Si crees que eres asocial, ¿hay personas con las que puedes interactuar y te sientes cómodo socializando? Lo que es en esa parte, teniendo ese tipo de interacciones. En caso de decir que no, obviamente, pues igual sí eres muy asocial, pero en el caso de decir que sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué rasgos, qué características tienen esas personas que hacen que te sientas cómodo? Y posteriormente otra pregunta sería, ¿qué puedes hacer, dónde puedes encontrar a ese perfil de personas con los cuales te sientes cómodo socializando? Hay muy probablemente muchas personas que parecen asociales tremendas, simplemente rodeándose de las personas adecuadas, pueden, digamos, desarrollar todo su aspecto social y no tener ningún tipo de problema. Entonces, este matiz lo veía interesante comentarlo. Luego, otro matiz que creo que es interesante y que os quiero compartir es que por mucho que a nivel funcional, porque también otra parte puede ser que a nivel funcional no veis, y aquí es donde suelo estar, yo estoy mucho en esa parte de que yo puedo ser perfectamente sociable con las personas adecuadas y por el hecho de que estoy muy ocupado haciendo mis cosas y simplemente la parte de socializar no me es una prioridad absoluta como para muchas personas que tienen como la ansiedad de estar interactuando con otras personas, simplemente no es una prioridad. Entonces, en mi caso, si no veo a personas con el perfil que me interesa, con el perfil que me gusta, con el perfil que me sienta cómodo, que suelen ser en general personas, por ejemplo, que son deportistas, personas que incluso que tienen inquietudes a nivel mental, a nivel reflexivo. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en un gimnasio cerca de la ciudad universitaria en Madrid, donde el entorno de personas que iba eran personas que estaban entrenando porque estaban en un contexto deportivo y eran personas que estaban, por ejemplo, con esa formación universitaria, incluso había algunos profesores de universidad y cosas por el estilo, yo perfectamente me sentía muy cómodo con ese perfil de personas y simplemente personas que, por ejemplo, noto que en estas cosas no las cuidan, no son personas de las cuales tenga interés, entonces veo totalmente superfluo interactuar si no es necesario. Entonces simplemente, como veo que quizás no son relaciones que puedan ser fructíferas, las descarto porque socializar no es una prioridad, al menos en mi caso, como lo estoy viendo. Entonces, esa parte de quizás dejar lo que es la parte de esa necesidad, esa ansiedad por socializar en un segundo plano, lo que sí os quiero indicar aquí es que no descuidéis o intentad no descuidar que por mucho que, por ejemplo, estéis aislados o no tengáis conexión con personas con las que seáis afines, que al pasar lo que es la parte de socializar a un segundo plano, la descartéis totalmente y que incluso os animo a que lo uséis en cierta medida como una práctica, aunque sea con personas que quizás no os interese, por el hecho de que he notado de que, por ejemplo, cuando uno está mucho tiempo aislado, por no encontrar a gente interesante muchas veces, es como que las habilidades sociales se atrofian y partiendo de una parte que puede ser positiva, que es esa falta de necesidad de no tener esa ansiedad de tener que socializar, que eso lo veo interesante, lo veo incluso una virtud, por la falta de práctica se puede llegar a una parte problemática que viene a ser esa parte de que os oxidéis con vuestras habilidades sociales y eso puede ser bastante problemático, no solo a nivel, digamos, social general, sino también incluso a nivel laboral. Entonces, ahí os doy esa idea de que por mucho que, por ejemplo, no encontréis a personas adecuadas, quizás de vez en cuando para usarlo como un ejercicio, para mejoraros a vosotros mismos incluso, no descuidar desarrollar este tipo de habilidades sociales y tomar ese tiempo perdido, por decirlo de alguna manera, no como tiempo perdido, sino como un tiempo quizás de ocio, de relajación, de dejarse llevar y de aprendizaje
para aprender habilidades sociales y que no se os oxiden, ¿ok? Hay una pequeña recomendación que os quería hacer al respecto porque lo veía muy interesante. Luego también otras cosas, porque estas reflexiones las he hecho un poco, he apuntado aquí algunas cosas a raíz de volver a hacer los diferentes test y que veo interesante matizar estos puntos de vista. Viene a ser que quizás personas que pueden puntuar más alto en esa parte asocial, puede que seamos personas que en general, por ejemplo, busquemos más esa parte de nuestro espacio personal. Quizás como virtud nos sentimos bastante bien con nosotros mismos, cosa que muchas personas no lo saben hacer. Entonces quizás aquí yo por mi rama, digamos, más espiritual, como simplemente pues si me aburro me pongo a meditar y la parte de entretenimiento pues me pongo a jugar y ni me entero, o sea, no veo la necesidad. Entonces puedo estar perfectamente solo, como por ejemplo en mi caso tengo lo que es mis planes, tengo mis historias y por ejemplo veo un poco tonto explicarle lo que es mis proyectos, mis pensamientos y dedicar, digamos, energía en personas que quizá no lo van a entender o que lo van a criticar, entonces simplemente tiendo al aislamiento porque tampoco me hace falta lo otro, no sé si me entendéis. Entonces, quizás este perfil que podemos tener en la parte virtuosa, por decirlo de una manera, es que nos sentimos bien con nosotros mismos, podemos estar solos, que no nos pasa nada y que podemos estar relajados. Quizás aquí podemos buscar más un espacio personal para podernos expresar libremente, independientemente de lo que digan los demás, y quizás ese tipo de cosas puede causar con un descuido esa parte que os digo de la oxidación de las habilidades sociales que pueden ser problemáticas. Entonces, aquí una reflexión y una pregunta que os hago es, ¿realmente estáis bien con vosotros mismos? ¿Os gusta estar en vuestro espacio personal privado? ¿Os gusta expresaros libremente y por eso no interactuáis? ¿O, por otro lado, no interactuáis o no tenéis interés en interactuar con otras personas porque tenéis miedo o fobia social a interactuar con las otras personas? Es una pregunta muy interesante. Si, por ejemplo, en la segunda pregunta, en la segunda parte, sería un sí, pues yo creo que aquí habría un problema que sería bueno trabajar en él. Y si veis que se desmadra mucho, pues quizás es buena idea ir a un psicólogo para que os eche una mano. Y si, por ejemplo, esa segunda parte de que no hay ni miedo ni fobia y simplemente es que estás bien contigo mismo, pues el único consejo que te digo es que simplemente no te descuides mucho para no oxidar esas habilidades sociales y que esa oxidación no derive en un problema de miedo o fobia social que pueda llegar a ser problemático, ¿vale? Simplemente no darle ventaja a que algo que puede empezar como algo virtuoso acabe siendo algo problemático. Luego, otra cosa que tengo aquí apuntada, como un aspecto que puede estar justificado o funcional, por decirlo de alguna manera, que uno, por ejemplo, sea más asocial o sea más reacio para evitar interrupciones de otras personas o de entrometidos. O sea, yo por ejemplo, si estoy muy concentrado en hacer mis cosas, posiblemente vea más interesante estar aislado para no tener interrupciones ni cosas por el estilo que, digamos, que me descentren, me desconcentren del foco que puedo continuar. Entonces quizás aquí una pregunta es, esa parte de interrupciones o de entrometidos, si por ejemplo estuvieses con personas adecuadas que favorezcan las cosas que estés haciendo que requieren de esa concentración y cosas por el estilo, ¿irían mejor? O aunque sean personas adecuadas no irían bien. Y sientes que te interrumpen o que se entrometen, no sé si me entiendes. Hay que lo reflexiones. Y aquí derivándolo la parte negativa, que es de falta de asertividad y de usar lo que es ese aislamiento con la excusa de evitar interrupciones y personas entrometidas como una especie de acciones paliativas para camuflar esa falta de asertividad a la hora de interactuar a nivel social, ¿vale? Entonces, muy importante tener esto claro. No veo problemático, desde mi posición ignorante, que uno, por ejemplo, busque perfectamente evitar que lo interrumpan o que vayan entrometidos y que lo molesten, pero sí veo problemático si ese aislamiento se debe a que no tenéis las habilidades sociales de poder simplemente decirle a las personas que os dejen en paz, de manera con clase, no sé si me entiendes, ¿vale? Porque muchas de las preguntas que había en este tipo de test, y por eso puse la parte de acciones paliativas, de hacer sobreesfuerzos en el día a día poco funcionales para evitar el contacto con otras personas cuando simplemente quizás se podría haber solucionado esa situación con un simplemente, bueno, ahora no tengo tiempo, déjame tranquilo que quiero ir a mi historia, no sé si me entiendes, porque aquí por ejemplo preguntas era de me cruzo de la calle para evitar cruzarme con ciertas personas, me quedo en casa más de media hora para no cruzarme con nadie en el rellano de los vecinos y no tener que hablar con ningún vecino.
y cosas por el estilo, cosas que perfectamente, pues simplemente, si estás saliendo y tienes estas habilidades de asertividad y si te encuentras al vecino cruzándote, pues dice, ahora no tengo tiempo o vas a tu historia, no sé si me entiendes, pero veo problemático que por querer estar aislado, evitar interrupciones o estar concentrado, una cosa que se podría haber solucionado simplemente con una frase, como diciendo, ahora no tengo tiempo, quiero seguir a mi historia, o simplemente si te cruzas a alguien con un saludo superficial, que aunque no quedes como la persona más sociable, pues por lo menos no perjudica tu calidad de vida con tener que, yo que sé, rodearte una calle entera, cruzar de acera, esperarte media hora en casa y cosas por el estilo. No sé si entendéis lo que os intento comunicar, de que hay una parte que veo justificable, pero hay que desarrollar la parte asertiva de, aunque uno quede como un capullo a nivel social porque no satisfaces lo que los demás quieren de ti, pues por lo menos que no te perjudique en el día a día. Ser una social funcional, ¿ok? Luego, aquí en el punto 3, he puesto como la parte positiva, la parte de evitar la falsedad y las relaciones infructuosas, que yo esta parte es algo que me veo totalmente reflejado con esta afirmación, que es una de, ¿para qué interactuar si las relaciones no van a ir a ningún punto? Y más si las personas son falsas, que crean esa toxicidad. Entonces, si uno es una persona que tiende a ser individual y que está bien consigo mismo, ¿qué necesidad tengo de, por ejemplo, socializar por inercia? Y más si las personas con las que uno va a socializar son personas falsas y cuya relación igual es solo problemas y no solo no va a ninguna parte, sino que incluso es una relación problemática, porque ya sabemos que, por ejemplo, hay muchas personas que son muy dependientes y que tienden a ser tóxicas, en plan de que, joder, yo estoy tranquilo con mis historias y luego te sueltan todo, te vomitan todos sus problemas y tú puedes estar con buena energía y te pone una mala energía. Entonces, si uno es individual y no necesita ese tipo de relaciones, pues no las veo necesarias, no sé si me entiendes. De simplemente evitar este tipo de relaciones con la parte de asertividad. Y aquí, también en la parte negativa, pongo un par de preguntas. Esa parte de evitar la falsedad y las relaciones infructuosas, ¿está justificado como algo funcional, lo que veía positivo, o se debe a una fobia o un miedo que tienes de que, por ejemplo, al relacionarte con este tipo de personas que no detectes porque no tienes las habilidades sociales para detectar este tipo de personas como falsas o que no te están aportando nada, que no lo detectes y que te acaben produciendo algún daño? Porque si bien la acción es similar, o sea, la acción es evitar a interactuar para evitar personas falsas y personas infructuosas, el origen es diferente. Uno es funcional y lo veo positivo, y otro es negativo, que simplemente es miedo y fobia. Yo creo que esta parte de si simplemente no interactúas por miedo o fobia para evitar este tipo de personas, deberías trabajar en ello. Lo veo interesante que trabajes en ello, porque en el fondo esta parte de fobia y miedo no dejan de ser también desarrollar habilidades sociales de detectar a las personas falsas y las relaciones infructuosas, que junto con esa asertividad en principio no debería haber ningún problema. Entonces ahí tener esa parte en cuenta. Quizá me está quedando muy enredado el vídeo, ¿vale? Pero intento que al menos os sea útil y que os ayude a reflexionar un poquito, que esa es la función de esta sección. Y aquí, pasando a los puntos 5 y 6, que os lo voy a comentar juntos, puse en la parte positiva que simplemente uno está bien solo, ¿vale? Que eso lo veo positivo. Y también lo que ya os comenté de ser selectivo a nivel social y evitar relaciones infructuosas o innecesarias, que eso lo veo como algo positivo. Yo lo veo algo positivo de no socializar con estas partes, ¿vale? Lo veo bien. Y he puesto en contra de si eso lo que está haciendo es camuflar que no se saben controlar las emociones cuando uno está acompañado de otras personas, y por eso quizás a lo mejor uno tiende a aislarse porque esas sensaciones quizás cuando uno está con otras personas lo llegan a desbordar a uno y simplemente no es que esté mejor solo, sino que estando acompañado se siente peor. Entonces esa parte creo que habría que trabajarlo también, si este es el foco de estar solo y de ser selectivo a nivel social. ¿Te gusta estar solo o no interactuar porque realmente te sientes mejor solo o porque simplemente te sientes mal en compañía? ¿Vale? Son cosas muy diferentes. El resultado es el mismo, es que estás solo, pero el origen es funcional o es patológico, por decirlo de alguna manera. ¿Está justificado o es problemático? Luego paso al punto 7, que aquí es donde yo también, que aquí sí me veo muy reflejado, aunque aquí el punto 7 lo he puesto ya no entre pro y contra, sino que ya lo he puesto como intermedio, porque son matices de grises. Yo, por ejemplo, aquí lo puse,
vago social o no tener tiempo ni priorizar lo de socializar, que esto ya lo he comentado, que yo realmente no me considero puramente asocial, porque sería falso decir que me considero puramente asocial. Como ya os he comentado, hay gente con la que me siento cómodo interactuando, con la cual me gusta socializar, pero es gente específica. Simplemente lo que me considero es vago, perezoso, social, y también que tengo muchas cosas por hacer y tengo mis prioridades en la vida, y entre ellas no está socializar. Por eso digo que soy vago social, porque como me requiere un esfuerzo socializar y requiere como que salga de mis planes, veo que requiere de una inversión de energía que, quitando ciertas excepciones, no me resulta interesante ni motivante para socializar. Entonces, como veis, son matices muy diferentes que llevan a una conclusión muy diferente. Aquí yo, por ejemplo, lo que sí hago para animarme más a socializar es buscar esa parte que os he comentado de usarlo como, por un lado, para intentar desconectar, porque si yo noto, por ejemplo, que estar demasiado centrado en proyectos y movidas personales y cosas por el estilo, en proyectos propios, aunque sea algo muy disciplinado, esté bien, socializar, y aunque sean cosas vanas, de vez en cuando puede venir bien para relajarse. Y creo que esa parte de relajarse, lo que es socializando, siendo incluso el imbécil o hablando de tonterías, con aprendizaje como que también se puede desarrollar. Simplemente lo que digo es, ya que es un ejercicio para no oxidar esas habilidades sociales y cosas por el estilo, pues simplemente no es en plan de, por ejemplo, como hacen muchos que quedan todos los días para dar vueltas en la calle y perder el tiempo y cosas por el estilo durante muchas horas, sino que de vez en cuando, aunque sea lo que es en un horario más restringido, en plan de, yo qué sé, cada X días, cada X semanas, en vez de estar, por ejemplo, todo el día perdiendo, pues primero hago mis obligaciones que tengo que hacer en el día, o lo que quiero hacer de mis proyectos, por ejemplo, también, que primero entreno y hago, con lo cual me sienta ya satisfecho en el día, y una vez ya satisfecho de cómo he gestionado el día, puedo dedicarle tiempo, puedo animarme a hacer estas actividades sociales, ya sea para intentar aprender o directamente, si se está a gusto, desconectar y de esa manera descansar, o aunque sea con la excusa de no oxidar o incluso desarrollar las habilidades sociales, que ya os he comentado que es interesante no dejarlas oxidar. Entonces ahí os comento este punto de vista que lo veía interesante, aunque igual me estoy repitiendo demasiado. Ahí mis disculpas si estoy dándole vueltas a la misma cosa. Aquí, en otro punto, he puesto como apunte algo que ya he comentado, que es lo de ser independiente, ser incluso en algunas preguntas de las que he visto ahí, creo que en el test número 2, he visto que algunos rasgos que quizás se consideran asocial pueden ser incluso rasgos que pueden tener personas con dotes de liderazgo, incluso, lo que es esa independencia, esa no necesidad de, por ejemplo, esperar los puntos de vista de otras personas para uno actuar y cosas por el estilo. Lo veo interesante. Esa parte individualista, simplemente, que no necesitas, digamos, opiniones ni interacciones de otras personas, lo veo interesante. Pero aquí he puesto un matiz diferente que he apuntado de que esto está muy bien, lo veo como una virtud, ser independiente, ser incluso lo que es líder, no esperar, digamos, la opinión de nadie para hacer las cosas y tener esa iniciativa, pero quizás el aislarse demasiado puede hacer que pierdas oportunidades, porque las conexiones son muy importantes. Al fin y al cabo, nuestra especie, nuestro mundo es un mundo social, con los cuales es importante tener buenas conexiones, y para tener esas buenas conexiones, pues obviamente también se necesita no tener atrofiadas esas habilidades sociales. Entonces, aquí simplemente, pues volvemos a la parte selectiva, que tampoco es de ser un interesado, o sea, no digo que seáis interesados simplemente, que seáis superficiales a la hora de tener relaciones con otras personas, pero sí que si tenéis personas a gusto que estén alineadas con vuestros objetivos, puede llegar a ser algo muy interesante y potenciador para que salgan oportunidades, porque en el fondo, cuando uno está aislado y no conoce a nadie y no sabe interactuar con nadie, entonces digamos que la vida se puede jugar en un nivel difícil cuando podría ser un nivel más fácil. Ahí os dejo esa reflexión. Y aquí los últimos apuntes que tengo en este apartado es versus trabajo en grupal, y he puesto como apuntes también desconfianza o necesidad de tener el control. Esto seguramente también lo saqué de algunas preguntas que salieron del segundo test, que estaba viendo como que quizás uno puede no ser social por esa necesidad de tener el control. Y aquí quizás me puedo ver reflejado. A mí no me suele gustar dar puntadas sin dedal, y cuando, digamos, me dejo llevar es después de haber sopesado los pros y los contras, y es cuando me dejo llevar. Entonces, esa parte de
tener el control puede ser quizás también un origen de esa falta de sociabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces quizás sería interesante, si llega a ser problemático o patológico, analizar de, oye, ¿es necesario que tenga el control en este tipo de situaciones o aquí me puedo dejar llevar más o cosas por el estilo? No sé si me entiendes. Y la parte del trabajo grupal, aquí es una pequeña reflexión también de que realmente había muchas preguntas que eran sobre, no me gusta hacer trabajos grupales, prefiero hacerlo de manera individual. A ver, cuando eres una persona centrada, pues yo he visto que de manera individual uno funciona de manera mucho más eficiente y mucho más efectiva. Entonces yo, por ejemplo, prefiero trabajar de manera individual y hacer cosas de manera individual. Pero si, por ejemplo, en el grupo o en esa actividad colectiva uno tiene un equipo competente con el que se sienta cómodo, con el que haya sintonía y con el cual se complementen los diferentes conocimientos, entonces veo muy interesante trabajar a nivel grupal. Simplemente aquí vuelvo a la parte de ser selectivo. Si es para trabajar simplemente por inercia, sin un proyecto claro y de manera errática, simplemente porque es socialmente aceptado ir con un trabajo grupal, pues prefiero estar de manera individual. 1000 veces, porque lo puedo hacer mucho mejor y voy a estar más a gusto. Pero si es con un equipo competente, del cual tenga confianza y con el cual me sienta cómodo y del cual complemente las habilidades que pueda tener yo para tener un mejor resultado final, pues puedo perfectamente estar muy cómodo trabajando a nivel grupal. Y aquí es donde viene esa parte de desconfianza, que quizás también lo que es esta desconfianza, que ya lo comenté antes, en el punto de evitar la falsedad y relaciones infructuosas y eso, si sois asociales, es que sois simplemente muy desconfiados. Yo soy tremendamente desconfiado con las personas, pero cuando una persona se gana mi confianza y ha pasado esos filtros, pues realmente incluso puedo tener confianza ciega en esas personas. Simplemente soy como tremendamente selectivo y no le voy a dar, digamos, el timón a nadie con el cual no confíe. No sé si me entendéis. Pero si esta desconfianza de las personas veis que puede estar injustificada, que es irracional y que puede ser problemática, quizás también sería interesante que trabajéis este punto, porque puede ser un punto gatillo que quizás está camuflando un miedo o una fobia o algo por el estilo, ¿vale? Entonces veo interesante este punto, que también reflexionéis sobre ello. También otro punto, y esto ya lo añado después de haber grabado el vídeo, que no hablé de él, así que lo quiero comentar. Esta parte de positivo o negativo viene a ser lo que es esa parte de interacción social con eventos culturales. En las preguntas de los diferentes test, por ejemplo, había algunas que era, por ejemplo, que no te gustan cosas como las bodas, festejos culturales, por decirlo de alguna manera. No te gustan, por ejemplo, lo que es algunas reuniones sociales simplemente porque es algo cultural. También aquí quizás habría que hablar también de esa parte de la familia, en plan de no socializar con la familia, que no te gusta lo que es eso. Y realmente aquí hay muchos matices que hablar al respecto, con respecto a este tipo de cosas. Por un lado, creo que no veo negativo esa parte de, por ejemplo, rechazar interactuar en eventos sociales que a nivel cultural uno no se vea reflejado o uno simplemente no le gustan o que simplemente los ve irracionales, innecesarios, etcétera. Por ejemplo, si ves en un sitio en el que a nivel social está justificado, yo que sé, algo que se me ocurra ahora que sea cultural y que sea, digamos, criticable por muchas frentes, como puede ser, yo que sé, las corridas de toros, las peleas de gallos o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, si ves que racionalmente no lo ves correcto, lo ves incluso en ciertas medidas algo inmoral o en otro tipo de tradiciones lo ves como algo innecesario, incluso llegando a algo estúpido, pues no veo negativo que uno rechace ese tipo de eventos. Por ejemplo, la parte de los eventos de las bodas, lo que critico no es realmente, por ejemplo, la parte de las bodas en sí, sino de que hay muchas personas que hacen negocio con el tema de las bodas y realmente invitan a gente no por el hecho de que quieran estar ahí con ellos, que les hagan compañía, sino que hay gente que descaradamente lo hace simplemente porque con el plato hacen negocio, y a mí esa parte de que a uno lo inviten y hagan negocio a costa de uno, pues no me parece nada bien. Y por eso, por ejemplo, no veo bien este tipo de actos o festejos, o por ejemplo los festejos navideños de Halloween, San Valentín, en plan de, yo digo, yo si tengo que festejar algo, va a ser cuando yo quiera y no cuando una fecha o una tradición me lo diga. Entonces yo esa parte no la veo mal, uno rechazar actuar en este tipo de actos culturales, por decirlo de alguna manera. Si bien
es cierto que quizás con un enfoque adecuado puede usarse como excusa para conseguir cosas positivas. En plan, yo por ejemplo, a mí me da exactamente igual estar solo acompañado en Navidad y en Año Nuevo. A mí me da exactamente igual, bueno, y en todo tipo de fechas en general. A mí me da exactamente igual. Pero si por ejemplo veo que hay más beneficios por el hecho de, por ejemplo, aprovechar ese tipo de fechas o las fechas de cumpleaños, que a mí por ejemplo también es algo que me suele dar bastante igual, a lo mejor usarlo como excusa para no perder el contacto con personas a las que se aprecia, con familiares y cosas por el estilo, pues a nivel funcional puede tener una función siempre y cuando los contras no superen los pros. En plan de, oye, si no te gusta la parte navideña de tener que gastarse aquí un montón de cosas en regalos indeseados, que aquí yo, por ejemplo, critico mucho lo de los regalos, que es una de la tradición de los regalos, me parecen muchas cosas una estupidez. Y a mí, por ejemplo, no me suele gustar que me hagan regalos. Y yo, por ejemplo, si regalo es porque me apetece y no porque sea un compromiso y cosas por el estilo. Yo creo que aquí la parte desinteresada lo veo muy importante. Y también, por ejemplo, regalos que le pueden hacer uno, que son cosas que, por ejemplo, a uno no le gustan, pues lo veo como incluso incómodo, aparatoso, chungo. Luego, por ejemplo, si tú no regalas, queda como algo indeseable. O sea, es en plan de, tú me regalas algo y luego, si me regalas algo, por ejemplo, luego no me eches en cara que nunca te he regalado nada cuando tú me has dado muchas cosas, porque yo no te he pedido nada, no sé si me entiendes. Y viceversa, si yo regalo algo, no es para en el futuro decir, oye, yo te he regalado esto, me debes no sé qué o no sé cuánto. Yo si regalo es porque me da la gana y se acabó, no sé si me entiendes. Entonces, esas tradiciones las veo incómodas, las veo infuncionales, las veo falsas, y a mí esa parte de falsedad obligatorio y que la gente no haga las cosas porque realmente les nace, lo quieren hacer de corazón y no por obligación social, pues no me parece mal del todo romperlas en cierta medida. Lo que sí veo interesante a lo mejor es adaptarlas de manera de que haya más beneficios que contras, en plan de, bueno, aunque no participes con las movidas como esa de los amigos invisibles, que me parece una estupidez, en plan de, yo que sé, que se junta un grupo de amigos, dan un presupuesto, se regalan regalos que igual no les gusta a ninguno y tú acabas con menos dinero, has dado un regalo que igual no le gusta a la otra persona, que igual no lo va a usar y que acaba en la basura tirada por otra persona o guardada en un armario o en un trastero. Entonces me parece totalmente ineficiente eso. De hecho, fijaos, con este tema de los regalos veo más interesante regalos que son más sociales, más sociables que este tipo de regalos materiales. Yo, por ejemplo, si uno quiere mostrarle el afecto a una persona y cosas por el estilo, veo incluso más funcional que el regalo sea una experiencia de las dos personas juntas, en plan de, mira, vámonos al cine que invito yo, o vámonos a comer a cierto lugar, o hagamos cierta actividad que invito yo porque quiero que vayamos juntos o cosas por el estilo, o cosas así. Pues así lo veo más, pero cosas como por tradición obligatoria me parece una completa estupidez, no sé si me entiendes. Entonces, esa parte la quería ahí comentar porque realmente este puede ser un foco muy chungo de crispación social, porque hay gente que este tipo de cosas tradicionales las tiene como muy enraizadas y es como de ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no participas en esto? O sea, me parece muy feo que lo hagas. Es una de, mira, ya mucho es que esté aquí, encima no me pidas que esté haciendo algo que considero una tremenda estupidez y que ni siquiera me van a hacer. Entonces no me obligues a hacer ese tipo de cosas. No sé si me entiendes. Y ahí ya yendo con la parte de familiares, una cosa que veo un poco en contra, que veo mala, es que si os fijáis muchas veces, ahora mismo estamos a 22 de diciembre, entonces este tipo de fechas se suele decir mucho eso de que queda la familia de manera obligatoria, por decirlo, bueno, ahora con el problema del 2020, aunque estemos a 2021, pues igual, digamos, no es tanto problema, pero queda la familia y acaba a lo mejor con discusiones, acaban con las discusiones familiares constantemente, en plan aquí Juego de Tronos, que si las herencias, que si no sé qué, no sé cuánto, entonces yo realmente esa pleitesía absoluta por la familia la puedo llegar a entender, pero veo funcionar que los familiares que sean personas tóxicas, que solo creen problemas y cosas por el estilo, echarle coraje para incluso romper las relaciones con ese tipo de personas por mucho que el grado de parentesco llegue a ser alto. ¿Vale? De hecho, aquí voy a usar una herramienta Sask. Le he escuchado, por ejemplo, a el doctor Iñaki Piñuel, el de los psicópatas, ¿vale? Cuando habla de qué pasa si, por ejemplo, en una familia te ha tocado una madre, yo qué sé, un padre, un hijo que es psicópata y cosas por el estilo, pues él dice que lo que hay que hacer igualmente es incluso buscar intermediarios y huir de esas personas. Entonces, si tenéis familiares tóxicos,
yo diría que por mucho que os sintáis muy asociales y esa parte chunga, sopesad pros y contras, y aunque os sintáis, digamos, tradicionalmente o incluso moralmente repudiables, si la persona es tóxica y os estás quedando mal, pues por mucho que sea un familiar, pues a nivel, digamos, filosófico, por decirlo de alguna manera, a nivel funcional, no veo tampoco como un error romper ese tipo de relaciones si hace falta. O dejarlo simplemente en un grado de cordialidad que sea algo funcional, pero no llegar, digamos, a nada que sea como un compromiso. No sé si me entiendes. Bueno, pasemos a la siguiente parte, que este era un añadido que veía interesante, que se me había olvidado comentarlo. Y ya, ¿qué os han parecido las reflexiones? Me disculpo por estar enredándome tanto, pero como realmente os comento, yo de manera superficial vendría a ser una persona tremendamente asocial, pero como os comento, con estas reflexiones sería falso. Yo soy una persona simplemente que soy muy individualista, me siento cómodo estando solo, no tengo esa necesidad de estar con otras personas, no me causa esa ansiedad, esa necesidad imperiosa, porque simplemente como vivo ocupado, vivo con mis cosas, no tengo tiempo a aburrirme como para tener esa necesidad de buscar socializar. No lo veo algo prioritario, pero eso no quita que, por ejemplo, con las personas adecuadas y ya teniendo mis cosas en orden, no esté a gusto socializando o no vea fructífero, no esté bien lo que socializando con otras personas, porque ahí hay muchos matices, ¿vale? Entonces, ahí os quería comentar eso y la parte de que no descuidéis las habilidades sociales, porque yo también he notado en mí que aislarse demasiado puede pasar de estas fases de no de necesidad a llegar a ser realmente algo problemático y pasar de la cara A a la cara B, a la parte mala, a la parte que no está bien, ¿vale? Entonces no le deis ventaja a esas cosas, ¿ok? Y ya para los chismosos, que en estos vídeos de los test siempre tengo un huequecillo para vosotros, para los chismosos. ¿Qué puntuaciones he sacado en los diferentes tests? ¿Eh? ¿Queréis saber qué puntuaciones he sacado? Pues en el test número 1, ¿vale? Que es el mejor, yo creo que es el más gracioso, el que veo más interesante, de hecho es de una página que parece que está especializada con estos temas asociales, así que igual, no le he echado un vistazo a la página, pero igual echadle un vistazo si os veis muy reflejados. Pues en principio era solo sí o no, pero aquí he puesto sí, depende del contexto y no. Y de esas 20 preguntas he respondido a 7 que sí, he respondido a 7 que no y he respondido a 6 que depende del contexto, de cómo me pille, de cómo esté en ese estado, y puede ser un sí o un no. Entonces ahí, los chismosos, tenéis mis resultados del test número 1, que es el que más me hace gracia y el que más os recomiendo que hagáis, ¿vale? Pero ahí, como os matizo, hacerlo también con esa parte de sí, no, depende, o qué contexto, o en qué situaciones es un sí, cuál es un no. Puede estar justificado, ¿vale? ¿Y por qué? Respondes a cada cosa. Interesante también. Luego, en el test número 2, que es el de eres una persona sociable, que pone que este test mide hasta qué punto estás interesado en las otras personas. Como os comento, yo estoy interesado en personas con un perfil muy específico y personas que se salgan de ese perfil simplemente no me interesan, porque como estoy bien solo no me interesan esas personas, ¿vale? Entonces, aquí mi puntuación ha sido de 141 puntos de 180. Quizás aquí me he desbordado, ¿vale? Aquí con el resultado he subrayado lo que es algunos puntos que más interesantes, que era que con esta puntuación ponía persona solitaria que prefiere valerse por sí mismo, pocos amigos pero íntimos y con un círculo pequeño, totalmente de acuerdo con este punto. También de que como yo me siento feliz estando así, entonces no es ningún problema, no significa ningún problema realmente mientras uno se sienta bien. Por eso digo que si no os sentís bien con vosotros mismos, si os sentís mal, es muy probable que le tengáis que poner solución, ¿vale? Y no simplemente dejarlo llevar. Y luego, por otra parte, también subrayé algo así como de que no hay que descuidar estas cosas porque es importante para llegar al éxito, por lo que yo os comenté, que realmente cuando uno está muy aislado es muy probable que pierda muchísimas oportunidades. Y luego otra parte que subrayé es sobre empatía y simplemente lo que es conocer lo que las razones de los demás, y aquí es donde os comento la parte de ser asertivo. O sea, que no seas sociable, que no te interese relacionar con otras personas, que no signifique esa atrofia de las habilidades sociales y que simplemente rechaces a las otras personas no de manera asertiva, sino simplemente porque seas muy frío o una
persona chunga, no sé si me entiendes. Hay mucha diferencia entre un punto y otro. Yo, por ejemplo, quizás con mi audiencia, por decirlo de alguna manera, puedo parecer realmente muy frío, porque como veis, por ejemplo, en mis redes tengo ahí puesto como de manera súper borde de no leo ni contesto mensajes en privado o cosas por el estilo, como diciendo, gente, que no me molestéis, que me gusta interactuar con vosotros aportándoos cosas con los vídeos y digamos que yo interactúo principalmente con un ente que es la comunidad, por decirlo de alguna manera, la audiencia, pero de manera individual es como que me causa rechazo hablar con personas en privado porque no lo veo necesario, no dejan de ser personas desconocidas, por decirlo de alguna manera. Ahí quizás estoy siendo asertivo porque estoy poniendo mis límites, pero es cierto que también a nivel social puede ser muy problemática esa parte, ¿vale? Creo que es interesante saber buscar un punto de equilibrio entre esas partes, ¿ok? Porque hay gente que se puede ofender o que simplemente cuando no satisface sus deseos sociales se pueden ver bastante ofendidos y realmente aquí lo que a mí me da rabia es que yo no hago nada, la gente quiere cosas de mí, yo no complazco esas necesidades de las personas y las personas se enfaden con uno y acabe uno teniendo problemas cuando uno no hace nada. Esa es la parte que más mala hostia me da con estas cosas de socializar y por eso también me tiendo a aislar, porque es una de yo voy tranquilo con mi vida, voy en paz y viene cualquier persona, o por ejemplo algunas preguntas en algunos test de estos, de gente por la calle. Yo por ejemplo algún caso que tuve de yo estoy tranquilo esperando el bus, tan tranquilamente, viene una persona entrometida a preguntarme cosas, le respondo cosas de buenas que no intentaban ofender ni nada y por lo que sea se altera y acabo con una energía chunga a lo largo del día por esa persona entrometida y acabo yo con ese malestar de tío, ¿por qué no me dejabas en paz y no me dejabas tranquilamente? ¿Por qué te has tenido que meter? ¿Qué más te da? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo iba tranquilo por la calle y la gente entrometida, cuando espera cosas de uno y uno dice, no, es como que se enfada, o sea, y acaba uno a malas con la gente cuando uno va tranquilo. Entonces, eso es lo que más mala hostia me da con estas cosas de socializar, ¿sabes? Eso es lo que más mala hostia me da. O sea, en plan de, imagínate, yo qué sé, un caso raro, en plan de, imagínate que vas por la calle y te encuentras una persona evangélica, yo qué sé, por el estilo, y te pregunta, oye, ¿tú eres cristiano y crees en la palabra de Dios? Y a lo mejor que no es el caso que os estoy diciendo, me lo estoy inventando ahora mismo, pero había alguno similar en el tren, ¿vale? Uno similar en el tren, ¿vale? Pero no es el caso que estoy visualizando ahora, me lo estoy inventando ahora. Y que le digas, pues no, o sea, no creo en estas cosas, no creo en tu Dios, o simplemente le dices, no, no estoy interesado, y imagínate que a raíz de eso, de tú estando tranquilo, la persona te hace una pregunta, y luego te empieza con un problema de, yo qué sé, imagínate, me lo estoy inventando ahora totalmente, hereje, eres lo peor, ¿cómo puede haber gente como tú? La gente como tú es el mal. Entonces, es como, yo estaba tranquilo con mi vida hasta que has llegado tú, imbécil. Es que te mereces 2 hostias. No sé si me entiendes. ¿Por qué has tenido que venir a molestar? Entonces, esas partes me ponen de muy mala hostia, en serio, me ponen de muy mal genio la gente entrometida. Eso es lo que más asocial de verdad. La gente entrometida que no sabe respetar el espacio personal y que encima, cuando de buenas incluso le dices hasta aquí, se mosquean y acabas todo el día mosqueado por culpa de esas terceras personas. Me mosquea, solo pensarlo, ¿vale? Me mosquea mucho. Y en redes eso es lo que intento evitar con esta pared, este muro infranqueable que he puesto entre lo que viene a ser mi imagen, digamos, de cara al público y la parte ya, digamos, más privada. Sí tengo pensado lo que es con el canal, hacer algo con la comunidad si llego a tener suficiente tamaño, pero va a ser de manera muy selectiva, ¿vale? Sí tengo pensado hacer eso, pero va a ser muy selectivo y va a ser muy a largo plazo. Y una pista es que tenéis que tener desarrolladas los 4 puntos principales del canal. Bueno, me estoy desviando mucho. Luego, del test 3, que viene a ser el test de trastorno esquizotípico de la personalidad, que es una traducción que he hecho, pero realmente es un test que creo que está en inglés y que pone Schizotypal Test. Y aquí se me ha quedado el móvil sin batería. Y aquí, de 12 puntos, saqué entre 3 y 4. Solo que aquí había algunas preguntas que quizás tenían referencia, que chocan con mis movidas de magia, esoterismo y cosas por el estilo. Que ahí ya hice un test, bueno, que ahí ya os hice el remake o el vídeo de magia, esoterismo y salud mental, en el cual hablo de test de esquizofrenia, de psicosis y cosas por el estilo, pues si os es de interés, ¿vale? Entonces, quitando esa parte, igual tendría una puntuación más baja, yo qué sé. Ahí hacer el test y buscar la pista que
os he comentado. Y luego en los otros test, por ejemplo, que esos ya son los de más de WhatsApp, en el primer enlace que pongo me pone de eres un lobo solitario, realmente no odias a las otras personas, pero prefieres pasar tu vida lejos de ellos, probablemente estés viviendo en un lugar remoto, trabajes solo y disfrutes de la vida tranquila. Pues por ejemplo, con este resultado me siento totalmente reflejado, pero con las personas adecuadas podría estar perfectamente y manteniendo bien lo que es los espacios, respetando los tiempos, respetando los proyectos de vida y cosas de esos, puedo estar perfectamente bien acompañado, ¿vale? Entonces, como digo, simplemente es ser selectivo. Y luego, en el último test, me hace gracia porque pone, eres algo sociable. No se puede decir que seas la persona más abierta o extrovertida del mundo, pero tampoco eres una social. Te habrás dado cuenta que siendo un poco más empático y solidario con los demás, también mejorarás tus niveles de socialidad en general. ¡Ánimo! Este resultado es gracioso, ¿eh? Es como no de, venga, tú puedes. Sal de ese hueco en el que estás. En ese agujero, en ese hoyo. El mundo es brillante y hay luz. También tener pareja y llevarse bien con ella, socializar, ¿no? Eso cuenta. Así Pero que... no cuenta lo único, por favor. No, tranquila, tranquila. No es lo único, ya sabes. No digo nada. Vale, no dirás nada. Así que aquí habéis tenido un ejemplo práctico de socialización de mi parte, ¿vale? Y bueno, ahí por ejemplo en la parte final de este resultado, de lo que os ya os comenté, de aprovechar solo las posibles virtudes que tiene esta parte de ser asocial si las tenéis, pero pulir todas las asperezas, todos los aspectos negativos que puede perjudicar a vuestra calidad de vida y puede hacer también que perdáis muchas oportunidades, ya que al fin y al cabo, como nuestra especie es una especie social, la interacción con otras personas es inevitable, así que aunque sea como excusa, es interesante tener esas habilidades bien pulidas, bien ajustadas y un saludo hasta otra.